Mi nombre es David y tengo 26 años. Soy psicólogo. Cuando la gente escucha eso, casi siempre me dicen lo mismo. Ah, entonces tú sabes leer la mente. O contigo no se puede mentir. Y la verdad es que no. Uno no lee la mente de nadie, apenas si entiende un poquito el desmadre que todos cargamos por dentro. Yo decidí estudiar psicología por algo muy simple. Siempre me ha intrigado cómo piensa la gente. Desde morro me gustaba escuchar problemas ajenos. Cuando otros compas se desesperaban, cuando alguien se ponía a desahogarse, a mí me gustaba quedarme escuchando. Me clavaba tratando de entender por qué la gente hacía lo que hacía. Y también, ¿para qué mentir?, siempre fui bueno dando consejos. En la prepa ya me buscaban para eso. Oye David, ¿tú qué harías en mi lugar?, me decía algún amigo. Pues mira, si yo estuviera en tu situación haría esto y esto, les contestaba. Y la neta, casi siempre terminaban diciéndome que tenía razón. Por eso cuando llegó la hora de escoger la carrera, ni lo dudé. Pero ahí fue donde también me cayó un golpe de realidad bien curioso. Porque, aunque yo sabía aconsejar a todo mundo sobre relaciones, yo era pésimo para tener una. Así de irónico. Era sociable, tenía muchos amigos, me llevaba bien con mujeres, pero cuando se trataba de ligar, ahí sí valía madre. No sabía cómo empezar una conversación con intención. No sabía cómo decirle a una chava que me gustaba. Y cada vez que lo intentaba, terminaba pasando lo mismo. Siempre amistad. En la universidad tenía un grupo grande de amigos, hombres y mujeres. Nos juntábamos mucho en la cafetería, en las bancas del campus, en las fiestas, lo normal. Pero empezó a correr un rumor que hasta la fecha me da risa. Algunos pensaban que yo era gay. Una vez me acuerdo que una amiga, Carla, me lo soltó directo. Estábamos sentados en el pasto de la universidad, platicando después de una clase. Oye David, te voy a preguntar algo, pero no te vayas a ofender. Ya me dio miedo, le dije riéndome. A ver, suéltalo. Ella me miró con cara seria. ¿Tú eres gay? Me quedé viéndola unos segundos y luego solté la carcajada. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Pues es que... se encogió de hombros. Nunca te vemos con novia. Todas las chavas te quieren un montón, pero siempre terminan siendo tus amigas. Pues es que soy un poco tonto para ligar, le dije sin rodeos. Carla también se empezó a reír. Ay David, pues entonces alguien te tiene que enseñar. Y curiosamente, sí hubo alguien que intentó enseñarme. Mi amigo Alejandro, pero todos le decíamos Alex. Alex era lo contrario a mí en muchas cosas. El cabrón medía como 1,80 y tantos. Güero, ojos azules, de esos vatos que entran a un lugar y de volada llaman la atención. Parecía modelo el desgraciado. Pero lo más famoso de Alex era que era bien mujeriego. Donde ponía el ojo, ponía la bala. Una vez estábamos en una fiesta de la universidad y yo le dije: Oye güey, ¿cómo le haces? Estábamos sentados en la cocina con unas cervezas mientras veíamos cómo Alex platicaba con una chava que acababa de conocer hacía 10 minutos. ¿Cómo le hago para qué? Para ligar, para que las mujeres te hagan caso. Alex se rió. No manches David, tú no estás feo. Pues no será eso, pero de todos modos nadie me pela. Alex le dio un trago a su cerveza y me miró como si estuviera analizando algo. Mira, tu problema es que piensas demasiado las cosas. Pues sí, soy psicólogo. Exacto, se rió. Ese es tu pedo, analizas todo. ¿Y entonces? Con las mujeres no es así. Tienes que aventarte, ser seguro, decir lo que quieres. Yo lo miré con duda. ¿Y si me mandan al carajo? Alex soltó una carcajada. Pues ni pedo, compa, pero mínimo lo intentaste.
Esa noche se quedó platicando conmigo como 1 hora dándome consejos, y algunos eran medio cuestionables. «Te voy a decir algo que siempre funciona», me dijo bajando la voz. «Las mujeres que más fácil caen son las que tienen novio o marido». «No digas tonterías», le contesté. «Te lo juro, porque muchas están aburridas de su relación. Nomás buscan a alguien que les mueva el tapete». Yo lo miré con cara de incredulidad. «No inventes, estás bien enfermo». «Llámalo como quieras». Se encogió de hombros. «Pero vaya que funciona». En ese momento me pareció una locura, pero con el tiempo terminé probándolo, y lo peor es que sí funcionaba. Los consejos de Alex me empezaron a servir. Poco a poco me fui soltando más. Empecé a hablar con mujeres con más seguridad. Y así fue como, durante la universidad, empecé a salir con varias. Pero había algo curioso. Todas tenían pareja. Una tenía novio, otra estaba comprometida, otra ya estaba casada. Y no sé en qué momento me empezó a gustar eso, lo prohibido. Había algo en esa sensación que me prendía la cabeza. Saber que estaba cruzando una línea. Me decía a mí mismo que era algo pasajero, que era parte de la etapa universitaria, desmadre y ya. Y así pasaron varios años. Entre clases, fiestas, relaciones escondidas y secretos, hasta que terminé la carrera. Cuando empecé a trabajar como psicólogo, muchas cosas cambiaron. Abrí mi consultorio, empecé a tener pacientes, y poco a poco mi vida se volvió más tranquila. Ya no salía tanto, ya no estaba metido en ese tipo de enredos. La verdad es que llegué a pensar que esa etapa ya había quedado atrás, que había madurado, que ahora mi vida era distinta. Y durante un buen tiempo fue así. Había tenido pacientes de todo tipo, parejas, personas con ansiedad, problemas familiares, depresión, de todo. Y claro, también mujeres muy bonitas. Pero nunca pasó nada fuera de lugar. Yo siempre fui muy profesional. Hasta que un día llegó Daniela. La primera vez que la vi todavía me acuerdo perfecto. Era una tarde tranquila en el consultorio. Yo estaba revisando unos apuntes cuando tocaron la puerta. «Adelante», dije. La puerta se abrió despacio y entró ella. Lo primero que noté fue su mirada. Daniela no era muy alta, de estatura normal, pero tenía una belleza que llamaba la atención. Era güerita, de ojos claros, cara muy bonita, y una mirada que tenía algo, no sé, algo muy intenso, algo sensual. En ese momento sentí algo raro en el estómago, pero me controlé. «Buenas tardes», me dijo con una voz suave. «Buenas tardes», le respondí. «¿Daniela? Pasa, por favor». Ella se sentó frente a mí. Se veía un poco nerviosa. «¿Primera vez en terapia?», le pregunté. «Sí, y la verdad no sé ni cómo empezar». Le sonreí de manera tranquila. «No te preocupes, esto es muy común. Aquí puedes hablar con confianza. Nadie te va a juzgar». Ella respiró hondo. «Vine por recomendación de redes sociales. Vi algunos grupos tuyos donde hablabas de relaciones». «Ah, ya», asentí. «Bueno, entonces ya sabes más o menos cómo trabajo». «Sí, y por eso vine». Se quedó callada unos segundos. Yo la miraba con atención, esperando. «Es que», dijo al fin, «tengo problemas con mi prometido». «Claro, cuéntame». Daniela se acomodó en la silla. «Se llama Carlos. Nos conocimos porque nuestras familias se conocen desde hace años». Yo la escuchaba con atención. Mis papás y los de él siempre han sido muy cercanos. Hacen negocios juntos y todo eso. Entonces, un día decidieron presentarnos. Sonrió un poco. Según ellos, hacíamos muy bonita pareja. «¿Y qué pensaste tú cuando lo conociste?». Daniela bajó la mirada.
La verdad, al principio no esperaba mucho. Hizo una pausa, pero cuando lo conocí fue diferente. ¿Diferente en qué sentido? Carlos es muy guapo, muy seguro, muy interesante. Platicamos esa noche y conectamos muy rápido. Entonces empezaron a salir. Sí, después de unas semanas nos hicimos novios. Daniela suspiró, y poco tiempo después me propuso matrimonio. Levanté ligeramente las cejas. ¿Te pareció apresurado? La verdad, sí, muchísimo. ¿Y aún así aceptaste? Ella me miró directo a los ojos y me dijo que sí. Entonces yo le pregunté por qué. Daniela se quedó callada unos segundos antes de responder. Porque sentí presión de parte de nuestras familias. Después volvió a suspirar. Y también porque pensé que tal vez así tenía que ser, que tal vez así funcionan las cosas cuando las familias ya están metidas en medio. Tomé algunas notas. ¿Y ahora qué es lo que sientes? Daniela se quedó mirando el piso. No estoy segura de querer casarme con él. El consultorio se quedó en silencio unos segundos. ¿Y qué es lo que te hace dudar?, le pregunté con calma. Ella levantó la mirada otra vez. Es que no sé si lo amo de verdad. Seguimos hablando durante toda la sesión. Me contó muchas cosas sobre su relación con Carlos, sobre las expectativas de su familia, sobre cómo al principio todo parecía perfecto, pero con el tiempo empezó a sentir que algo no encajaba. Y cuando menos me di cuenta, ya había pasado una hora. Se nos terminó el tiempo por hoy, le dije. Daniela se puso un poco roja. Ay, siento que hablé mucho. De eso se trata esto, le dije sonriendo. No tienes por qué sentir pena. Ella asintió. Gracias por escucharme. Claro, para eso estoy aquí. Me levanté y la acompañé a la puerta. Si quieres, podemos seguir trabajando este tema la próxima semana. Sí, claro, me gustaría. ¿Te parece el viernes? Perfecto. Antes de irse me dijo, ¿podemos intercambiar WhatsApp por si surge algo? Yo le respondí que sí. Entonces intercambiamos números. Entonces nos vemos el viernes, le dije. Nos vemos, doctor. Cuando salió del consultorio, me quedé unos segundos mirando la puerta. Y ahí fue cuando me sentí algo extraño, algo que no me gustó. Esa noche, Daniela no se me salía de la cabeza. Y conforme pasaban los días, me di cuenta de algo que empezó a hacerme ruido. Pensaba demasiado en ella, más de lo que debería. Así que sin darme cuenta, empecé a esperar con ansias que llegara el viernes, sin saber que me estaba metiendo otra vez en un terreno que yo creía haber dejado atrás, el terreno de las mujeres prohibidas. Los días después de aquella primera sesión se me hicieron más largos de lo normal. Yo seguía atendiendo pacientes, revisando notas, haciendo mi trabajo como siempre, pero en el fondo sabía que algo estaba cambiando dentro de mí. Daniela se me aparecía en la cabeza a cada rato. Su mirada, su forma de hablar, esa mezcla entre dulzura y preocupación que tenía cuando hablaba de su relación. Y cuando por fin llegó el viernes, lo admito, me comporté como un adolescente. Ese día abrí temprano el consultorio, limpié el escritorio, acomodé los sillones, incluso cambié el aromatizante del lugar. Todo tenía que verse perfecto. Luego me miré en el espejo del baño del consultorio y me arreglé más de la cuenta. Me acomodé el cabello, me ajusté la camisa, hasta me puse un poco de loción, cosa que normalmente no hacía. Mientras me veía en el espejo pensé, tranquilo cabrón, es una paciente. Pero por dentro sabía que no estaba tan tranquilo. A la hora acordada tocaron la puerta. Adelante, dije. Cuando Daniela entró al consultorio, de inmediato noté algo. Se veía molesta, frustrada. Tenía la cara un poco tensa
y ni siquiera sonrió como la vez anterior. «Hola, Daniela», le dije con calma. «Pasa, siéntate». Se dejó caer en el sillón y soltó un suspiro muy largo. «Perdón, es que vengo un poco alterada». «No te preocupes», le respondí. «¿Qué fue lo que pasó?» Daniela se acomodó el cabello detrás de la oreja y me miró. «Es que acabo de discutir con Carlos». Yo asentí despacio. «¿Y qué fue lo que ocurrió?» «Pues lo mismo de siempre, el tema de la boda». Me recargué ligeramente hacia adelante. Daniela empezó a hablar con un tono entre molesto y cansado. Hoy en la mañana me empezó a decir otra vez que deberíamos adelantar la boda, que para qué esperar tanto, que si estamos comprometidos, lo lógico es casarnos pronto. ¿Y qué le dijiste tú? Le pregunté que por qué tanta prisa. Hizo una pausa y luego continuó. Le dije, Carlos, ¿por qué te apresuras con esto, si se supone que es una decisión importante? Daniela levantó las manos, imitando el gesto que él había hecho. Y él me contestó con algo como, pues, porque estoy enamorado de ti, Daniela. ¿Qué más explicación quieres? Yo la observaba en silencio. ¿Y qué sentiste cuando te dijo eso? Ella hizo una mueca. Ni le creí. Hubo un pequeño silencio. ¿Pero por qué?, pregunté. Daniela cruzó las piernas y se quedó pensando unos segundos. Porque hay cosas que no me cuadran. ¿Cosas como qué? Ella respiró hondo. Mis amigas me han contado cosas de él. Levanté un poco las cejas. ¿Qué tipo de cosas? Daniela bajó la voz. Dicen que antes de estar conmigo, era un mujeriego, que siempre andaba saliendo con varias al mismo tiempo, que le gusta vivir de las mujeres. Se quedó mirándome con una mezcla de duda y tristeza. Y eso me hace pensar, ¿y si conmigo solo está por interés? Yo asentí lentamente. Por dentro algo en mí sonrió, pero por fuera mantuve mi cara profesional. Mira, Daniela, le dije con un tono tranquilo. Algo importante que tienes que tener en cuenta es que muchas veces los rumores no cuentan toda la historia. Ella me miró en silencio. No es sano tomar decisiones basadas únicamente en lo que te dicen otras personas. Mientras hablaba, sentía una incomodidad dentro de mí. Las palabras me salían, pero no me gustaban, porque en el fondo yo quería decir lo contrario. Daniela suspiró. Sí, supongo que tienes razón. Puede que Carlos haya cambiado. Continué. La gente madura aprende de sus errores. Mientras decía eso, una parte de mí pensaba, ¿qué estupidez estás diciendo? Porque yo sabía perfectamente que no quería que ella se casara con él, pero mi profesión me obligaba a mantener cierta postura. Daniela se quedó pensativa unos segundos. También hay otra cosa que me molesta. Ella se inclinó un poco hacia adelante. Carlos ya no es como al principio. Antes era muy detallista. Me mandaba flores, me escribía mensajes bonitos, respondía a mis fotos en redes sociales, era muy atento. Ahora ya casi ni eso. ¿Y te gustaría que siguiera siendo así? Claro, sonrió un poco. A mí me encantan esos detalles. Las flores, los mensajes inesperados, que te respondan una foto con algo bonito, cosas así. Yo asentía mientras la escuchaba, pero también iba guardando cada palabra, cada cosa que mencionaba. Todo se había quedado grabado en mi cabeza. La sesión siguió durante casi una hora más. Daniela hablaba, yo escuchaba, le hacía preguntas y tomaba algunas notas. Cuando terminó el tiempo, ella se levantó. Gracias por escucharme otra vez. Para eso estoy, le dije. Cuando salió del consultorio, me quedé pensando unos segundos. Y fue ahí donde hice algo que jamás pensé que haría. Esa misma noche, Daniela subió una foto a su estado de WhatsApp.
Era una selfie sencilla, sonriendo. Normalmente yo ni veía los estados de mis pacientes, pero ese día lo abrí y me quedé viendo la foto un momento. Luego le escribí algo, un mensaje corto y sutil, nada demasiado evidente, pero cargado de intención. Cuando lo envié, sentí una pequeña adrenalina en el pecho. Era como regresar a mis tiempos de universidad, a los juegos peligrosos. Los días siguientes repetí lo mismo. Cada que Daniela subía una foto, yo respondía con algún comentario bonito. Nada vulgar ni directo, solo lo suficiente para llamar su atención. Ella respondía con agradecimientos simples, y eso me bastaba. Pero lo que hice después ya fue otro nivel. Un día me puse a buscar su perfil en Facebook. No fue difícil encontrarlo. De ahí, revisando un poco, encontré algo que me interesaba, su dirección. La pensé un buen rato. Sabía que estaba cruzando una línea, pero aún así lo hice. Mandé a enviarle flores, sus flores favoritas, así anónimamente. Cuando Daniela recibió el regalo, lo supe porque subió las fotos a sus redes. En la imagen se veían las flores sobre su mesa, y el mensaje que escribió decía algo así como: «Gracias por este detalle tan bonito». Todo el mundo dio por hecho que habían sido de Carlos, incluyendo Daniela. Pero cuando Carlos se enteró, pasó lo que yo esperaba. Daniela llegó a la siguiente sesión visiblemente alterada. Apenas se sentó, soltó diciendo: «Otra vez discutí con Carlos». Yo fingí sorpresa. «¿Y qué pasó ahora?» Subí la foto de las flores y él me reclamó. «¿Pero por qué?» «Porque dice él que no las mandó». Me quedé callado unos segundos, como analizando la situación. «¿Y tú qué piensas?» Daniela suspiró. «La verdad ya ni sé, pero eso terminó en otra pelea». Yo asentí lentamente. Y así, con el paso de las semanas, empecé a sembrar dudas. Nunca le decía las cosas directamente. Todo era muy sutil. «Tal vez deberías tomarte más tiempo antes de casarte. Las decisiones importantes no deben tomarse con presión. A veces la persona correcta llega cuando menos lo esperas». Frases así. Y Daniela empezaba a escucharlas cada vez más. La veía salir de las sesiones pensativa. Y según lo que ella misma me contaba, cada vez discutía más con Carlos. Hasta que un día todo explotó. Una tarde tocaron la puerta de mi consultorio con fuerza. Era una voz masculina exigiendo que le abriera. Yo fruncí el ceño y abrí. Era Carlos. Lo reconocí de inmediato por las fotos que Daniela me había mostrado. Era alto, bien vestido, pero en ese momento tenía cara de furia. «¿Tú eres David, el psicólogo de Daniela?» Yo le respondí que sí. No alcancé a decir nada más cuando me soltó el primer golpe. Me agarró desprevenido. Sentí el puñetazo directo en la cara. «Hijo de tu madre», gritó. «Tú eres el que le está metiendo ideas a mi prometida». Intenté cubrirme mientras él me empujaba. «Estás arruinando mi relación». «Oye, cálmate», le dije. «Estás equivocado». Pero el tipo estaba fuera de sí. Me soltó otro golpe antes de que alguien del edificio lo sacara. Cuando por fin se fue, yo estaba adolorido, con el labio reventado. Y aunque dolía, también pensé en algo muy claro. Esto puede servirme. Cuando llegó el viernes, Daniel apareció en el consultorio. Entró rápido, cerrando la puerta. «¿David?» Cuando me vio, abrió los ojos con sorpresa. «¿Pero qué te pasó?» Tenía el pómulo morado y el labio hinchado, así que bajé la mirada. «Nada, solo un malentendido». Daniela se acercó preocupada. «Fue Carlos, ¿verdad?» Suspiré como si no quisiera hablar del tema. Ella se llevó la mano a la boca. «Ese idiota». Me senté despacio, fingiendo dolor. «Daniela, sé que esto está mal,
Ella me miró confundida. ¿Qué cosa está mal? La miré directo a los ojos. Es que investigué a Carlos, encontré algo pero no sabía si decírtelo. Ella me pidió que le dijera. Entonces le mostré unas fotos donde se veía a Carlos con otra mujer, abrazados, riendo y hasta besándose. Daniela se quedó helada. ¿Pero qué es esto? Yo bajé la mirada. Lo siento, sé que no me correspondía meterme en tu vida así. Hice una pausa, pero no podía quedarme callado. Daniela seguía viendo las imágenes. Yo lo hice por ti, para que te alejes de alguien que no te merece. Ella levantó la mirada hacia mí, y en sus ojos vi algo que yo estaba esperando. Era duda y dolor, y también lástima por mí. Y en ese momento supe que mi plan apenas estaba comenzando. Después de aquella sesión donde le enseñé las fotos a Daniela, todo empezó a moverse exactamente como yo lo había imaginado. Los días siguientes ella me escribió varias veces. Se notaba confundida, dolida, como si estuviera tratando de acomodar todo lo que sentía. Una noche me mandó un mensaje largo. David, hoy hablé con Carlos. Creo que ya no hay nada que rescatar ahí. Yo le respondí tranquilo, como siempre lo hacía. A veces, cerrar un ciclo es lo más sano, Daniela. Nadie merece vivir con dudas. Al día siguiente me contó que había terminado con él. No me enseñó la conversación, pero me dijo cómo había pasado todo. Le dije que ya sabía que andaba con otra. Me contó durante una sesión. ¿Y qué te dijo él?, le pregunté. Daniela se cruzó de brazos. Lo negó todo. Se puso como loco. Decía que era mentira. ¿Y le enseñaste las fotos? Ella negó con la cabeza. Ni siquiera quise entrar en ese juego. Solo le dije que no quería seguir con alguien en quien ya no confiaba. Y hasta ahí llegó todo. Yo asentí despacio. Por dentro sentí una especie de satisfacción que me recorría el pecho. Había funcionado. Después de eso, Daniela empezó a venir más seguido al consultorio. Al principio seguíamos con el pretexto de las sesiones, pero con el paso de los días, aquello ya parecía más una visita que una terapia. Nos quedábamos más tiempo platicando. A veces salíamos a tomar café después, y a veces solo caminábamos un rato. Y casi sin darnos cuenta, empezamos a vernos casi todos los días. Una tarde, recuerdo que Daniela llegó más relajada que de costumbre. Se sentó frente a mí y dijo: La verdad, me siento más tranquila desde que terminé con Carlos. Claro, es normal. A veces uno necesita salir de una relación para recuperar la calma. Ella me miró unos segundos. ¿Sabes qué es lo curioso? Que siento que contigo puedo hablar de todo. Sonrió un poco, como si me entendieras de verdad. Ese tipo de frases eran justo lo que yo buscaba. Entonces seguimos hablando. La conversación fue haciéndose cada vez más personal, más cercana, hasta que un momento hubo un silencio raro entre los dos. Daniela me estaba mirando, yo también la miraba, y en ese momento cruzamos una línea. Primero fue un acercamiento tímido, luego un beso, y de ahí todo se desordenó. Mi consultorio estaba en la planta baja de un edificio pequeño, y arriba tenía mi departamento, así que no fue difícil subir. Esa tarde, Daniela y yo terminamos en mi cama. Después de eso, ya nada volvió a ser igual. Las sesiones siguieron, pero ahora tenían otro tono. Daniela confiaba cada vez más en mí, y yo seguía manipulándola cada vez más. Hiciste bien en dejar a Carlos, le decía. Ese tipo de hombres no valen la pena. Tú mereces a alguien que te trate como una reina. Ella escuchaba todo con atención. ¿De verdad crees eso? Claro que sí. A veces pienso que exageras.
No exagero, Daniela, simplemente veo lo que otros no ven. Ese tipo de conversaciones se volvieron comunes entre nosotros. Y poco a poco, Daniela se fue pegando más a mí, hasta que un día, mientras cenábamos en mi departamento, ella me dijo: «Creo que me estoy enamorando de ti». La miré en silencio unos segundos, luego le tomé la mano. «Yo también siento algo muy fuerte por ti». Desde ese momento, empezamos a andar oficialmente. Daniela prácticamente vivía conmigo. Pasaba la mayoría de las noches en mi departamento. Y al poco tiempo, empecé a meter otra idea en su cabeza, la idea del matrimonio. Una noche se lo mencioné. ¿Te imaginas cómo sería vivir juntos de verdad? Ella sonrió. Pues ya casi vivimos juntos. Sí, pero hablo de algo más formal. Daniela me miró sorprendida. ¿Hablas de casarnos? Me encogí de hombros. Claro, pero solo es una idea. Ella se quedó pensativa. Mis papás van a odiar eso. ¿Pero por qué? Porque ellos querían que me casara con Carlos. Pero esa es tu vida, Daniela. Ella suspiró. Durante semanas seguí tocando el tema poco a poco, sin presión directa, solo sembrando la idea. Hasta que un día ella misma lo dijo. Creo que sí quiero casarme contigo. Y así fue como pasó. Sus padres no estaban nada contentos. Se notaba que no confiaban en mí, pero Daniela estaba tan convencida, tan metida en la idea, que al fin aceptaron. Meses después nos casamos y nos mudamos a una casa muy bonita. Una casa que sus padres le habían regalado cuando pensaban que se iba a casar con Carlos, pero ahora estaba casada conmigo. La verdad es que desde ese momento a mí no me faltaba nada. Daniela tenía mucho dinero. La casa era grande, bonita. Podría haber dejado de trabajar si hubiera querido, pero no lo hice. Seguía atendiendo mi consultorio, solo que ahora lo hacía de otra manera. Con el tiempo me di cuenta de algo. Había muchas mujeres que llegaban a terapia cargando problemas, dudas e inseguridades. Y para alguien que entendía cómo funciona la mente humana, era bastante sencillo manipularlas. Así que empecé a seleccionar mis pacientes. Prefería atender muchachas jóvenes, bonitas y vulnerables. El proceso casi siempre era parecido. Primero me ganaba su confianza, luego su admiración. Después, lo demás llegaba solo. Varias terminaron en mi cama, y Daniela nunca se enteró de nada. Bueno, al menos no directamente. De vez en cuando le llegaban chismes, alguna amiga o algún conocido. Oye, Daniela, dicen que tu esposo anda metiéndose con sus pacientes. Pero ella siempre reaccionaba igual. Eso es mentira. David jamás haría algo así. Yo siempre tenía una respuesta preparada. Amor, hay gente que habla por envidia. Y ella siempre me creía. A veces, cuando me quedo solo en la noche, pienso en todo lo que ha pasado, en cómo empezó todo, desde aquellos días en la universidad, desde las pláticas con Alex, desde mi gusto por lo prohibido. Y la verdad, no me arrepiento. Hay gente que vive su vida con miedo, con culpa y con dudas. Yo no. Yo siempre he pensado algo muy simple. La vida es para los vivos, para los que saben aprovechar las oportunidades cuando aparecen. Y mientras Daniela siga a mi lado, todo está bien. Es una buena mujer, me da estabilidad económica, me da una buena vida. Pero si algún día me llego a aburrir, bueno, siempre habrá otra paciente entrando por la puerta de mi consultorio. A veces me pongo a pensar en todo lo que ha pasado en mi vida, y me da risa escuchar cuando la gente dice que el mundo se divide entre buenos y malos, como si todo fuera tan sencillo. Yo estudié psicología precisamente porque me gusta entender cómo funciona la mente de las personas,
Y con los años me he dado cuenta de algo muy claro. La mayoría de la gente vive creyendo lo que quiere creer. Muchos piensan que las relaciones se rompen por casualidad, que las decisiones salen del corazón y que todo lo que pasa es cosa del destino. Yo ya no veo las cosas así. Cuando uno observa con atención, se da cuenta de que las personas son mucho más fáciles de influenciar de lo que creen. Todos tenemos debilidades, miedos, necesidades, y cuando alguien sabe tocar esas fibras, la historia puede cambiar por completo. Con Daniela fue exactamente así. Cuando llegó por primera vez a mi consultorio, yo ya sabía que traía dudas, inseguridad, presión de su familia, y todo eso pesa más de lo que uno imagina. A veces la gente solo necesita que les digan las palabras correctas en el momento adecuado para tomar una decisión que le cambie la vida. Muchos dirán que yo me aproveché de ella, y tal vez sí, pero también es cierto que nadie la obligó a nada. Daniela tomó sus decisiones porque quiso, porque en su mente eso era lo que sentía correcto en ese momento. Yo solo estuve ahí, acomodando un poco el camino. Eso es algo que la gente no entiende. Las personas creen que siempre tienen el control de su vida, pero la verdad es que, muchas veces, alguien más está moviendo las piezas sin que se den cuenta. A veces pienso en Carlos. Ese pobre tipo, seguro sigue creyendo que Daniela lo dejó porque ella descubrió algo terrible de él. Tal vez todavía se pregunta en qué momento se le vino todo abajo. La verdad es que nunca fue tan complicado. Solo fue cuestión de tiempo, de paciencia y de saber decir las palabras correctas. Hay quienes dirán que lo que hago es inmoral, que un psicólogo no debería meterse con sus pacientes, que deberían ayudar a la gente y no jugar con sus emociones. Pero la vida real no funciona como en los libros de ética profesional. La vida es más cruda que eso. Yo veo a diario personas que llegan a mi consultorio completamente perdidas, buscando a alguien que les diga qué hacer. Y cuando alguien deposita ese nivel de confianza en ti, tienes en tus manos algo muy poderoso, la mente de una persona. Hay quienes usan ese poder para ayudar, y hay quienes lo usan para vivir mejor. Yo ya elegí de qué lado soy. Muchos psicólogos se rompen la cabeza tratando de salvar matrimonios, reparar relaciones, ayudar a la gente a tomar decisiones correctas. Yo, en cambio, aprendí que cada situación también puede ser una oportunidad si sabes verla. Así conocí a Daniela, así terminé casado con ella, y así sigo viviendo una vida bastante cómoda. Tengo una casa grande, estabilidad económica y una esposa que cree completamente en mí. Mientras tanto, sigo trabajando en mi consultorio, escuchando historias, viendo entrar y salir mujeres con problemas que a veces ni ellas mismas entienden. A veces solo necesitan hablar, otras necesitan sentirse escuchadas, y algunas necesitan algo más. La verdad es que yo ya dejé de sentir culpa por este tipo de cosas. Con los años aprendí que el mundo está lleno de gente que no sabe aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Se quedan pensando demasiado, dudando, preguntándose si está bien o está mal. Mientras ellos siguen pensando, otros ya tomaron lo que querían, y yo siempre he sido de esos. Tal vez algún día me canse de Daniela, tal vez no. Por ahora estoy tranquilo, cómodo, viviendo bien, y mientras todo siga funcionando así, no tengo motivos para cambiar nada. Después de todo, la vida no es para los que se detienen a cuestionar todo. La vida es para los que saben jugar el juego.